Historias de la humanidad. Niños en un patio de recreo de gigantes. El Consejo Galáctico descubrió a la humanidad en sus primeros años de colonización espacial. Los viajes primitivos superlumínicos apenas eran lo suficientemente rápidos como para mantener un imperio unificado y cohesivo en planetas atrasados y lamentables. Sus naves eran tan pequeñas que los primeros exploradores que visitaron a los humanos pensaron que eran naves personales o naves de combate. Pero cuando los primeros diplomáticos del Consejo llegaron al espacio humano, se sorprendieron mucho con lo que vieron. Seres diminutos, que apenas les llegaban a las rodillas de altura mientras caminaban bajo una gravedad 3 o 4 veces más fuerte que algunas de las especies más poderosas del Consejo. Y además, a diferencia de todas las especies del Consejo, se reproducían como conejos y vivían la mitad de tiempo. Para cuando el Consejo llegó y definió las fronteras con los advenedizos humanos, los diplomáticos anteriores ya habían envejecido y se habían retirado, y sus reemplazos más jóvenes no tuvieron mejor suerte cuando se llevaron a cabo más discusiones. Se habló de los diezmos y los diplomáticos humanos tuvieron el descaro de objetar. Reclamaron soberanía independiente sobre su propio espacio y recursos. Apenas una generación después, el respeto que los humanos nos mostraban se convirtió en apatía. Y otra generación después, la apatía se convirtió en indiferencia. ¡Oh, qué ingenuos parecían ser los humanos! Tan pequeños en una galaxia de vida titánica, la mayoría de nosotros incluso los veíamos como apenas sensibles. Después de todo, ¿cómo podría una criatura tan pequeña y de vida tan corta lograr ir al espacio? Pura suerte de los dados cósmicos. Porque tomó media generación humana simplemente explicarles cómo el consejo de las primeras 5 especies de la galaxia exigía tributo a las especies más nuevas a cambio de tecnología y derechos de colonización. El consejo incluso les había dado términos generosos que incluían un control menor de la población y solo el 70% inicial del diezmo para el consejo, con una tasa más baja una vez que la raza estuviera adecuadamente civilizada, aunque cuando los criaran se unirían al consejo como una raza vasalla de su vecino más cercano. Y no tendrían derecho a voto. Los petulantes humanos tuvieron entonces el descaro de rechazar nuestra generosa oferta de unirnos al consejo. Incluso negaron a nuestros comerciantes el acceso a sus mercados después de un pequeño debacle sobre uno de los comerciantes del consejo que exigía una compensación por los bienes perdidos. No podíamos permitir que este insulto quedara impune. Y el Gran Consejo comenzó a redactar sus planes para castigar a estos niños rebeldes y obligarlos a respetar a sus mayores. Porque, ¿qué son sino niños en el patio de recreo de los gigantes? Para cuando se reunió la gran flota de retribución del Consejo, se desarrollaron los planes, se exigió la logística y los suministros a los vasallos del Consejo. Habían pasado casi 6 generaciones humanas. Casi todos los días los embajadores humanos ante el Consejo se volvían cada vez más canosos hasta que fueron reemplazados por jóvenes humanos ansiosos que rápidamente se encanecían. Ninguno de ellos sabía nuestros planes para disciplinar finalmente a su raza infantil. A pesar de lo obvio que parecía a veces cuando un representante o diplomático no se daba cuenta de que los humanos estaban en la sala, pero parecían tan simples como parecían. Sin embargo, sin que nosotros lo supiéramos, estos humanos se extendieron como plagas, multiplicándose exponencialmente más rápido de lo que nadie podría haber soñado. Para cuando la primera flota entró en el espacio humano, habían pasado de ser una civilización apenas espacial con media docena de planetas bajo su control con una población medio hambrienta en su camino de regreso a tener docenas y docenas de planetas colonizados. Algunos incluso apenas se consideraban habitables para los humanos. Y apenas se los consideraría superiores a un puesto de avanzada minero tripulado solo por drones debido a su alta gravedad y atmósferas espesas. Y no solo eso, como plagas, eran inteligentes. No eran tan tontos como muchos los creían, y habían sabido de la invasión años antes. Nuestra flota, al salir de sus diques secos, fue inmediatamente detectada y, cuando llegaron al espacio terrestre, solo se podían encontrar puestos de avanzada y estaciones abandonadas. Los humanos, al menos, tuvieron el ingenio de correr en lugar de luchar. Nuestros almirantes se aseguraron de su victoria mientras clavaban una daga con menos resistencia que una antorcha de plasma a través del pergamino. Hasta que las naves entraron en el sistema conocido como Alpha Centauri por los humanos. La primera colonia oficial de los humanos y la primera más desarrollada de ellos, además de su mundo natal. El planeta estaba en medio de una evacuación, pero había demasiados humanos para evacuar.
La flota del Consejo entró rápidamente en la gravedad del planeta, destruyendo las naves que evacuaban y las lamentables naves minúsculas que intentaron defenderlos. Solo entonces la flota del Consejo transmitió el castigo por la negativa de los terrícolas a someterse y bombardeó el planeta desde la órbita, transmitiendo la destrucción para que la galaxia la viera, tanto para aterrorizar a los humanos como para asegurarse de que los vasallos supieran el castigo en caso de que tuvieran alguna idea. El siguiente destino era una pequeña enana roja conocida por los humanos como la Estrella de Barnards, una simple colonia minera en un mundo árido cercano que fue evacuado. Un salto más y la flota estaría en el mundo natal de los humanos, lista para exigir la subyugación después de un largo bombardeo. Pero el sistema no fue realmente abandonado, ya que una flota masiva de naves espaciales terrestres estaba orbitando la antigua colonia minera. Mientras que la flota del Consejo estaba formada por varias naves de decenas de kilómetros de largo que se asemejaban a hongos terrestres, diseñadas para enfrentarse al enemigo y absorber tremendos golpes en el frente fuertemente blindado y protegido. Con 20 de estos acorazados avanzados, uno de cada uno de los principales miembros del Consejo, y más de 70 naves de escolta de los miembros menores del Consejo y estados vasallos, diseñadas simplemente para apoyar a las naves de guerra principales y hostigar al enemigo si se retiraba. Pero las tácticas habituales del Consejo se pusieron a prueba cuando los capitanes de cada acorazado vieron sus escáneres y no vieron acorazados enemigos listos para ser destruidos, sino un enjambre de naves que rodeaban a unos cientos de naves más grandes apenas del tamaño de las escoltas. Aunque esto era inusual, los almirantes no estaban preocupados. Incluso los barcos más grandes no podrían soportar un solo disparo de sus cañones de plasma, y los barcos más pequeños serían vaporizados solo por el calor incluso si fallaban. Esto no sería una batalla, solo una matanza. La primera salva de las venerables baterías de plasma llegó unos días después de que las naves entraran en el sistema estelar. La flota terrana ya se dirigía hacia la flota. Cada disparo apuntaba a una de las naves más grandes y, sorprendentemente, la mayoría se esquivaba. Unas cuantas fueron alcanzadas y explotaron de una manera muy satisfactoria. Algunas acabaron con algunas de las naves de escolta en miniatura que estaban demasiado cerca, pero el daño total fue menor del esperado. Y aún así, los terranos volaron más cerca, a pesar de la enorme demostración de fuerza que podía destruir sus mejores naves con disparos de refilón. Deberían haberse rendido. ¡Qué tontería! Una vez que las naves terrestres se acercaron lo suficiente, todavía a millones de millas de distancia y solo detectables en los escáneres, los escáneres de la flota del Consejo comenzaron a detectar cientos, miles de contactos más. Muchos de los oficiales más jóvenes se preocuparon por un momento fugaz antes de que los escáneres vieran lo que eran. Misiles nucleares, de diversos rendimientos y construcción, muchos ni siquiera detonaban ya que estaban construidos de manera tan chapucera que parecía que un niño los había ensamblado. Un solo misil ni siquiera abollaría los escudos, pero 1000 podrían agotarlos a niveles incómodos, y por lo tanto se dio la orden para que las escoltas avanzaran para interceptar esos misiles. Creyeron que los láseres de defensa puntual diseñados para derribar esos misiles tan molestos y ágiles serían suficientes, y en su arrogancia los acorazados no se molestaron en lidiar con ellos. Mientras lanzaban otra salva de plasma caliente que atravesaba el espacio, los terranos también esquivaron la mayoría de estos rayos plasmáticos, sufriendo nada más que unas pocas muertes en las naves más pequeñas y lentas. Las maniobras realizadas matarían a cualquier otra raza del Consejo, incluso aquellos que habían diseñado sus cuerpos con máquinas se quedarían boquiabiertos ante las maniobras realizadas tan casualmente por estas naves Terran. Seguramente sus huesos serían triturados por las fuerzas G, pero una vez más los escáneres muestran los signos de vida de las naves que habían realizado incluso las maniobras evasivas más drásticas para no tener bajas. Y para entonces los misiles de los Terran se habían acercado lo suficiente como para dispararles. Los láseres de defensa puntual de las naves de escolta iluminaban el vacío, metafóricamente, ya que eran invisibles para la mayoría de los ojos sensibles, derritiendo la carga útil de múltiples ojivas, los motores, los sistemas informáticos. Pero había demasiados. Incluso cuando cada escolta derribaba una docena cada pocos segundos, el enjambre se había acercado peligrosamente. Incluso la propia defensa puntual de los acorazados se degradaba al tener que abrir fuego. Entonces sucedió algo extraño. Todas las ojivas disparadas desde los misiles, en lugar de tener que lidiar con unos pocos cientos de misiles restantes, ahora había 1000 o más ojivas activas volando al vacío directamente hacia las naves.
A pesar de los mejores esfuerzos de las escoltas, las primeras escoltas de primera línea fueron alcanzadas, iluminando el espacio mientras cada nave era alcanzada por una docena de ojivas una tras otra, pero los escáneres mostraron que esas ojivas que se consideraron de construcción chapucera como para no detonar, eran simplemente falsificaciones y diseñadas para recibir los disparos mientras que las ojivas reales avanzaban en el centro de la formación. 10 escoltas fueron aniquiladas por el bombardeo, sus escudos simplemente sobrecargados por la cantidad de potencia de fuego dirigida en múltiples puntos de sus escudos, sobrecargándolos y permitiendo que el resto de las ojivas detonaran y derritieran sus cascos hasta convertirlos en escoria. Esto no podía ser. Normalmente los misiles fueron reemplazados por torpedos masivos hace siglos, una sola carga masiva blindada y protegida para poder llegar a su objetivo y destruirlo de un solo golpe. Pero estos Terran habían descubierto, accidentalmente o no, que los escudos de las naves del Consejo eran débiles ante bombardeos constantes. Estaban destinados a lidiar con golpes únicos y duros de armas de gran calibre a larga distancia, y luego recargarse en el tiempo que tardan los acorazados enemigos en disparar de nuevo, confiando en el fuego concentrado para derribar otro acorazado si un lado no se rendía antes de que sus escudos se agotaran por completo. Los almirantes comenzaron a ordenar a sus naves que abrieran fuego con todas sus fuerzas. No más juegos con estos terranos, los iban a destruir por atreverse a rayar la pintura de su flota, y mucho menos destruir algunas de sus escoltas. Cuando los cañones de plasma pesados volvieron a disparar, los terranos estaban lo suficientemente cerca como para que los cañones de tamaño mediano de los acorazados abrieran fuego. Ahora las bajas comenzaron a acumularse en el lado Terran, ya que tenían mucho menos tiempo para maniobrar para evitar los rayos de plasma. Sin embargo, todavía un molesto número de ellos esquivó y evitó, ahora desatando otra salva de misiles mientras la flota Terran comenzaba a extenderse en una formación más amplia hacia arriba y hacia los lados de la flota en una gran forma de C. Esta vez los misiles apuntaron específicamente a las escoltas, viéndolas como la principal amenaza a sus bombardeos. Y más expuestas ya que están frente a los acorazados con forma de hongo. Al ver esto, muchos capitanes de las escoltas comenzaron a entrar en pánico y comenzaron a retirarse hacia detrás de la línea de batalla, causando que más de las escoltas comenzaran a abandonar su formación, girando y maximizando sus motores con la esperanza de superar a los misiles o simplemente evitarlos, apagando sus comunicadores para evitar los gritos de los almirantes miembros del Consejo que les ordenaban volver a la línea. Sin embargo, su cobardía duró poco, ya que la disminución repentina del fuego de defensa de Point permitió que la mayoría de los misiles impactaran con precisión, detonando un barco tras otro, abrumando sus escudos y permitiendo que la siguiente descarga de ojivas redujera las naves a chatarra. Apenas 7 escoltas lograron ponerse detrás de los acorazados, que resistieron el bombardeo de misiles restante o derribaron los que pudieron. Sus escudos parpadearon pero resistieron fácilmente contra las ojivas. La flota comenzó a cambiar su formación, enroscándose en forma de C mientras las naves terrestres comenzaban a dar vueltas a la línea de batalla. Y una vez más, dispararon una andanada de misiles, excepto que esta vez, las naves más grandes de la flota continuaron disparando docenas y docenas de misiles. Cada uno de ellos fue escaneado y demostró llevar ojivas mucho más pesadas, casi 10 veces más poderosas que las utilizadas por las naves más pequeñas. En ese momento, quedó clarísimo lo que estaba sucediendo. Los misiles más pequeños estaban destinados a abrumar los escudos y mantener la presión, mientras que los misiles más grandes darían el golpe final en los escudos, lo que permitiría que la andanada acribillara el casco del acorazado con fuego nuclear, o detonaría dentro del acorazado y lo eliminaría de un solo golpe. Los almirantes gritaron órdenes de disparar a discreción, aunque las tripulaciones no tenían por qué haberles escuchado mientras disparaban frenéticamente contra el enjambre de naves y misiles. Varias de las naves grandes habían caído después de desatar su bombardeo y muchas más naves más pequeñas habían sido destruidas mientras intentaban rodear la línea de batalla. Las tripulaciones observaban cómo la enorme ola de misiles se acercaba cada vez más en los escáneres, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca para que se liberaran las ojivas, quintuplicando la cantidad de contactos en los radares hasta que finalmente alcanzaron los escudos. Las cámaras abrumadas por la cantidad de luz brillante mientras millones de toneladas de TNT eran detonadas en meros momentos. Múltiples ojivas ni siquiera lo lograron, vaporizadas por las ojivas anteriores que llegaron segundos antes que ellas. Los técnicos de los generadores de escudos observaron con horror cómo la energía de reserva de los escudos menguaba rápidamente con cada detonación,
y a medida que más misiles llegaban desde atrás, la parte más débil del escudo, ya que nadie esperaba que ninguna nave llegara a la línea de batalla. Los generadores de escudos se sobrecalentaron y muchos fallaron por completo debido a la tensión. Uno incluso detonó, lo que provocó que la nave explotara justo cuando los enormes misiles de megatones golpeaban el orgullo de la flota del Consejo. El Consejo esperó con anticipación después de que el contacto de comunicación cesara para que comenzaran las batallas. Muchos de los representantes de las especies antiguas y las especies vasallas simplemente conversaban o hacían apuestas sobre qué naves obtendrían la mayor cantidad de muertes. Cuando llegó un solo mensaje, no de la flota sino de los terranos. Curioso, tal vez se trataba de una rendición incondicional. Contenía una forma rudimentaria de pantalla holográfica llamada archivo de video que se abrió rápidamente y se mostró a toda la Cámara del Consejo. El orgullo resplandecía en los miembros del Consejo ancianos que esperaban las súplicas y ruegos de los humanos, solo para que sus caras se transformaran en conmoción y horror. Frente a sus ojos había una grabación de la flota del Consejo, o lo que quedaba de ella. Apenas reconocible, la mayor parte de la superestructura restante estaba fundida y caliente y se fundió entre sí, pero estaban seguros de que era la flota. Una bandera terrana ondeaba frente a la cámara, con las palabras que aparecían en la pantalla "Recuerden Alpha Centauri", que mostraba la bandera terrana detrás de un planeta que había recibido un bombardeo orbital. Antes de que los conmocionados miembros del Consejo pudieran procesar esta información, llegó otra comunicación, esta vez de una de las colonias de las especies más antiguas. Estaban siendo atacados por los terrícolas. Las naves destruyeron las estaciones espaciales en órbita con misiles nucleares y derribaron cualquier nave que intentara salir. Pronto aparecieron más informes en las computadoras del Consejo, e incluso los dispositivos de comunicación personales de los diversos representantes, rogando que transmitieran al Consejo que estaban siendo atacados. El Consejo estaba frenético, intentando organizar otra flota para enfrentarse a los Terran, juntando todas las naves que pudieron reunir para organizarse y recuperar las armadas Terran que avanzaban rápidamente. Videos de banderas Terran ondeando orgullosamente sobre antiguos mundos vasallos y de especies ancestrales exigiendo la rendición. Algunas de las ciudades estaban irreconocibles, bombardeadas en órbita por las bárbaras armas nucleares humanas debido a que se negaron a rendirse. Luego, las naves de guerra que intentaban reagruparse y organizarse fueron atacadas por flotas de asalto Terran. Las naves solitarias no estaban preparadas para lidiar con las ágiles naves Terran, y las escoltas que venían de las flotas vasallas nunca llegaron, ya que muchas comenzaron a derrocar el yugo de sus antiguos amos. Jurando lealtad a los Terran cuando entraron en su espacio, tanto por despecho porque sus señores supremos los trataban tan mal, como por miedo a convertirse en otra serie de mundos irradiados. La guerra duró unos cuantos años más, ya que las flotas organizadas por el Consejo fueron atacadas repetidamente por naves terrestres que intentaban ir de un mundo invadido a otro. La sala del Consejo tuvo que ser abandonada, después de que las naves terrestres descubrieran espontáneamente su ubicación e intentaran destruirla. Pero después del tercer año, toda resistencia fracasó, el orgullo de la especie antigua fue completamente destrozado y los líderes que quedaron que no fueron asesinados en revueltas vasallas o por armas nucleares aceptaron una rendición incondicional a la República Terrestre. La galaxia cambió rápidamente después de eso. Todo lo que hacían los terrícolas era rápido. Como sus vidas eran tan cortas, hacían todo lo más rápido que podían. Mientras que los que sobrevivieron a la guerra todavía estaban en estado de shock una década después de su pérdida, la mayoría de los humanos habían seguido adelante y una nueva generación ya estaba surgiendo. Bajo la República Terrícola, cada especie finalmente tendría derecho a voto una vez que la reconstrucción de los planetas hubiera terminado. A finales de siglo, la mayoría de los terrícolas que habían luchado en la guerra se habían ido, con una nueva ola de terrícolas terminando el trabajo que dejaron sus predecesores, trayendo una nueva era pacífica de igualdad entre los antiguos vasallos y las especies mayores. Los niños que jugaban en el patio de juegos de los gigantes habían derribado a los gigantes, respaldados por armas nucleares. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.